este tema en el que hay un compromiso total con todos los sectores para sacarlo adelante y por eso se realiza esta cumbre. Vamos a iniciar nuestra jornada y panel de la tarde con una discusión que tiene que ver con las temáticas relacionadas con las comunidades y los mercados de carbono. Por eso nuestro lema, la voz de las comunidades en los mercados de carbono, que se vuelven tan cruciales y tan importantes. En este primer panel estará enfocado hacia la percepción de los proyectos REMAX y logros de retos del proceso de la implementación de estos proyectos que han traído a las comunidades y cuáles han sido sus impactos y beneficios. El panel será moderado por Silvia Calderón de USAID y contará con la presencia de Levi Andoki, Gunzareiman Villafaña, Evereldis Córdoba y Henry Nelson Arango. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso para iniciar este panel de la tarde. De nuestra primera jornada de nuestra cumbre. Así que vamos a recibir a Silvia Calderón de USAID, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Este panel y el próximo panel son muy importantes porque justamente muchos de nosotros vinimos a escuchar la voz de las comunidades. La voz de las comunidades frente a las oportunidades que les ha brindado los mercados de carbono, pero también los retos que han enfrentado y cómo los mercados se han constituido o no como una oportunidad para el desarrollo local de estas comunidades. Antes de empezar el panel, yo quería hacer una presentación corta de un trabajo que desde USAID hicimos con el fin de probar. Como ustedes saben, USAID durante casi una década estuvo acompañando a las comunidades del Pacífico colombiano en el desarrollo e implementación de 8 proyectos RED+. Y esta experiencia fue tan positiva que quisimos poder llevarla a otras zonas del país, reconociendo que ya la cooperación internacional tiene un rol más de facilitador que de protagonista en los proyectos de carbono, dado que muchos de ustedes han venido liderando este proceso y la mayoría de ustedes con unos estándares y unas prácticas muy apropiadas para trabajar con las comunidades. Entonces, si proyectamos la presentación, voy a tomar 5 minuticos para contarles sobre este modelo de relacionamiento que empezamos a diseñar y implementar con 5 posibles proyectos que denominamos el portafolio de RED+ en zonas PEDET. Avanzamos, por favor. O yo lo muevo acá. Bueno, entonces, con nuestro programa de páramos y bosques que finalizó este año, después de nuevamente contarles esta experiencia positiva en el Pacífico, empezamos a trabajar con 14 comunidades en zonas prioritarias de la implementación del Acuerdo de Paz, en zonas PEDET. Y terminamos trabajando entonces con estas comunidades con el fin de implementar un modelo de fortalecimiento de sus capacidades y su conocimiento sobre el mercado de carbono, para luego poder acercar a las comunidades a algunos actores del sector privado que manifestaron interés y que también demostraron cumplir con estándares muy altos de relacionamiento con comunidades. En total, trabajamos entonces en 5 proyectos RED+ en la fase de prefactibilidad, que cubrían cerca de 1 millón de hectáreas, donde los beneficiarios potenciales eran cerca de 6.400 familias, 4 resguardos indígenas y una comunidad afrocolombiana. Quiero, más que contar la experiencia de USAID, quiero contarles son esos elementos claves que nosotros consideramos que deben estar siempre presentes a la hora de relacionarse con las comunidades, llámese desde el sector privado, desde la cooperación internacional, inclusive desde el gobierno. Y lo primero es que es difícil acercarse a las comunidades si no empezamos primero por un proceso de fortalecimiento de las comunidades. Los mercados de carbono es un tema complejo. Muchos que llevamos trabajando varios años en esto todavía, todos los días aprendemos algo nuevo. Muchos todavía estamos confundidos por ciertos términos que se usan. Es decir, las comunidades no nos podemos acercar a ellas, sino ellas tienen un conocimiento básico de qué se trata un proyecto de carbono. Entonces, este proceso de fortalecimiento de capacidades duró casi un año.
Obviamente estamos hablando de entrenamiento hacia adultos, entonces debe ser lúdico, debe utilizar herramientas innovadoras. También debe estar basado en el aprendizaje peer-to-peer. Muchas de estas comunidades aprenden es de las lecciones aprendidas que otras comunidades tienen. Entonces, en este proceso lo que hicimos fue varios intercambios con comunidades del Pacífico y, obviamente, desde el inicio contamos con el consentimiento de las comunidades que desde el inicio sabían que este era un paso para poco a poco acercarnos eventualmente a pensar y a negociar con posibles inversionistas proyectos de carbono. Posteriormente se hicieron los estudios de prefactibilidad, utilizando claramente los mayores estándares de integridad, reconociendo, por ejemplo, que Colombia como país ya tiene un nivel de referencia nacional que debe ser tenido en cuenta a la hora de hacer las proyecciones sobre deforestación y máximo potencial de mitigación. Y pues obviamente todo lo que ustedes conocen muy bien de los análisis de la viabilidad financiera, de la efectividad de las acciones que se tomarían en la implementación de los proyectos. Y toda esta información es muy importante que las comunidades se la apropiaran, participaran en el proceso de levantamiento de la información, porque es insumo fundamental a la hora de que la comunidad pueda negociar con su futuro asociado. Bueno, luego hicimos un proceso, digamos, de selección de desarrolladores inversionistas. No nos correspondía a nosotros como USAID filtrar un desarrollador de proyecto u otro. Lo que nosotros quisimos es recordar que es fundamental tener los más altos estándares y los códigos de buena práctica. Y entonces, digamos que las entidades, algunas de ustedes que participaron en este proceso, desde el inicio manifestaron que estaban dispuestos a seguir un código de las mejores prácticas de relacionamiento con las comunidades. Y adicionalmente, los procesos eran competitivos. Muchas veces lo que nosotros escuchamos de las comunidades, y ahorita que estén aquí ellos nos contarán, es que, bueno, primero no saben de proyecto de carbono y segundo, se enfrentan, digamos, a un desarrollador que les habla en chino y adicionalmente no tienen ni idea muchas veces que pueden escuchar, digamos, otro tipo de modelos de negocio, otro tipo de modelos de relacionamiento u otras ofertas. Entonces, algo que quisimos hacer en este modelo era que hubiera competencia, que los desarrolladores y los inversionistas se hicieran sus mejores pitches ante las comunidades, sus pitch que las comunidades pudieran, digamos, entender, desglosar, evaluar con el acompañamiento de USAID. Y ya al finalizar, digamos, del proceso, este proceso más o menos duró 2 años, 1 año de entrenamiento y el segundo año con los demás pasos. Se presentaron las ofertas. Yo estuve en muchas de esas presentaciones y yo les quiero decir que muchas veces nosotros no entendíamos lo que les estaban ofreciendo las comunidades. Había que hacer las preguntas adecuadas para desglosar esa propuesta que los desarrolladores estaban haciendo y esto, por ejemplo, redunda en la necesidad de ser transparentes a la hora de comunicarse con las comunidades, de cómo es esa distribución de beneficios realmente más allá de unas cifras gruesas. Finalmente, las comunidades, en el marco de sus autonomías, se llevaron esta información para tomar sus decisiones. En total, 14 comunidades participaron, 600 personas se capacitaron. Como les mencioné, los estudios de prefactibilidad hablaban de más o menos de 5 millones de toneladas al año de CO2 evitadas por deforestación evitada. Y bueno, muchos otros actores involucrados. Y a la fecha lo que hemos conocido es que 2 de las 5, digamos, 2 de los 5 proyectos están en un proceso muy avanzado de llegar a acuerdos con el sector privado. Ya para finalizar, bueno, olvidé mencionar, en el proceso de capacitación fue fundamental involucrar al gobierno, no solamente al gobierno nacional, sino a las corporaciones autónomas y a los gobiernos locales. Eso era clave porque nosotros eventualmente USAID iba a finalizar el proyecto y era importante que la comunidad se sintiera que si tenía una pregunta, que si pudiera contar con alguien. Entonces es importante involucrar al gobierno y a otras autoridades. Nuevamente el desarrollo de capacidades no debe ser algo que se hace así rapidito, venga yo les mando una cartilla, no, algo integral, innovador y debe ser inclusivo. El rol de las mujeres cada vez más vemos en los proyectos de carbono que es fundamental para que los proyectos sean buenos, den cobeneficios. La confianza con las comunidades no es algo que se construye, bueno, venga, firma aquí rápido, es algo que va paso a paso.
2 años después, muchas comunidades todavía no se sentían tranquilas y pues no había presión para que tomaran una decisión. Y finalmente, a lo largo del proceso, siempre quisimos desde USAID incentivar las mejores prácticas, los mejores estándares del sector privado. Todas ustedes, empresas, tienen muy buenos códigos de práctica, siempre pueden ser más ambiciosos en cómo son mucho más inclusivos, mucho más transparentes, mucho más equitativos, y la idea es que podamos siempre, digamos, lograr esa máxima ambición en ese sentido. Entonces, ya con esa introducción, quiero llamar ahora sí a nuestros representantes de las comunidades al escenario. Gunza, Henry, ya los presento, Everildis y Levi. Por favor, me acompañan aquí. Gracias. Bueno, tenemos, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Súper. Bueno, tenemos un panel muy interesante y muy diverso que representa la diversidad de nuestro país. De derecha a izquierda nos acompaña primero Everildis Córdoba, coordinadora de Cocomasur en el Pacífico colombiano. Luego nos acompaña Levi Andoque, representante indígena, comunidades amazónicas. Luego nos acompaña Henry Arango, un representante de comunidades de Jardín Antioquia. Él es director de conservación y productor de maderas industriales. Y finalmente, Gunzareimán Villafaña, coordinadora del proyecto Musesi con Conservación Internacional. Entonces, bueno, primero que todo quiero dar las gracias por acompañarnos hoy, decirles que la idea del panel de hoy es que seamos francos, no sean discretos, sino por el contrario, que se sientan cómodos en este escenario y nos puedan compartir sus pensamientos. Y bueno, vamos a tratar de hacer un panel movidito porque tenemos varias preguntas y queremos escucharlos a ustedes. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta que, antes de empezar como ya la discusión de los beneficios de los proyectos Red+, de restauración, de conservación que ustedes lideran, es ¿a ustedes qué los motivó eventualmente a pensar en el carbono y los proyectos de carbono como una alternativa para sus comunidades y para sus territorios? ¿Qué los motivó y con qué actores, o cómo fue la decisión que tomaron ustedes y sus comunidades para finalmente trabajar en estos proyectos con los actores con los que están trabajando? Entonces, si quieren, empezamos por Everildis, por favor. Levi. Hola. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo creo la respuesta para mí viene desde un escenario totalmente distinto a lo que hoy tenemos en Colombia con respecto al mercado voluntario del carbón y en general al desarrollo de los proyectos ambientales. La decisión para la comunidad a la que yo represento, que es el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y la zona costera sur, Cocomasur, en Acandí, Chocó, fue una decisión de hace 13 años. Y esa decisión en el momento estuvo motivada más en un sentido de encontrar una alternativa que nos permitiera como proceso comunitario juntarnos nuevamente después de haber pasado por distintas situaciones de país. Y tuvo que ver también con un objetivo que teníamos y que aún tenemos en la comunidad, y es trabajar por el manejo ordenado del territorio. Y no encontrábamos en ninguna, como en ese momento, ante el desconocimiento de este mecanismo, no encontrábamos como una alternativa que nos permitiera seguir haciendo lo que hacíamos por tradición, que era vivir en un bosque, vivir al lado de unos ríos, vivir en ese lugar y poder conservarlo, y que también nos pudiera
generar la posibilidad de soñar con tener unos ingresos para hacer sostenible el tema comunitario. Entonces yo creo que la decisión de nosotros estuvo en un escenario inicial, como lo digo, hace muchos años, y fue toda una experiencia de buscar cómo explorar ese mundo del mercado voluntario del carbono y de que mirar y explorar si era posible o no. ¿Y cómo sucedió? Conversando entre todos, hablando en la comunidad, poniéndonos de acuerdo, sobre todo entendiendo que la decisión no era simplemente de quien en ese momento nos representara, ni de 2 o 3 de la comunidad, sino de todos los que hacíamos parte de ella. Y creo que eso fue sobre todo nuestra motivación en ese momento. Cómo encontrar una alternativa que nos permitiera trabajar por el manejo ordenado del territorio y que fuera sostenible para nosotros. Gracias, Levi. La experiencia de ustedes. Buenas tardes. Primero, pues, agradecer por el espacio, por el escenario que es muy importante. Lo otro es que se debe reconocer que los pueblos indígenas en Colombia y tal vez en el mundo son muy importantes para el tema de la conservación. Y en la Amazonía colombiana estos pueblos indígenas tienen un sistema de conocimiento que es muy importante para mitigar el cambio climático. Y este no es un tema nuevo. Esa conservación que hacían los pueblos indígenas en Colombia siempre ha estado ahí, y de esa conservación se han aprovechado diferentes instituciones del Estado y no del Estado para hablar, para pedir recursos a nombre de esta conservación. Y durante muchos años esos recursos no llegaban a las comunidades indígenas. Esos recursos se quedaban en el camino. De ahí la importancia de cómo nosotros llegamos a involucrarnos en el tema del carbono. Si el conocimiento de los pueblos indígenas es importante para la conservación y para mitigar el cambio climático, y a través de esa conservación se generan recursos que pueden también mitigar las problemáticas de las comunidades indígenas en ese territorio. Esa fue la ambición que teníamos. Y nosotros propusimos desde un inicio que queríamos participar de los recursos que llegaban por la selva amazónica. Era necesario. En la actualidad, pues, se dan muchas charlas, se dan muchos espacios de diálogo donde a veces se hablan de cosas, de vulneraciones de derechos. Entonces, hoy que los pueblos indígenas tenemos la oportunidad de manejar nuestros recursos, entonces se convierte en vulneración de derechos. Cuando las otras instituciones manejaban los recursos, entonces ahí no había vulneración de derechos, porque la institucionalidad como que nos veían como una posibilidad de conseguir proyectos a nombre de las comunidades. ¿Cómo llegamos nosotros a este escenario? Primero, conociendo, discutiendo fuertemente qué queremos hacer con ese territorio que es nuestro, cómo podemos nosotros aprovechar esos recursos que llegan gracias a la conservación. Y ese fue el diálogo que se hizo inicialmente para decir que nosotros sí queríamos ser parte de ese proyecto y queríamos participar directamente de las inversiones que se daban gracias a esa conservación. Y por eso estamos acá. Gracias. Buenas tardes. Agradezco a Socarbono por la invitación, a los demás grupos que están apoyando el evento en el momento. Vengo de una comunidad campesina, aparte de que soy técnico ambiental, presto una función pedagógica en la zona de suroeste antioqueño, precisamente en Jardín Támesis. Hago parte de una comunidad también de reservas naturales de la sociedad civil. Cuando iniciamos el proceso de transformación de áreas no productivas,
lo que fueron potreros abandonados, rastrojos para la consecución de recursos económicos a través de los bonos de carbono, nos fuimos asociando de a poco. Y así de esta manera también fueron llegando los recursos, y una de las ideas principales era aprovechar los terrenos existentes para darle una transformación al entorno natural que se estaba devastando por parte de la economía maderera nativa. Entonces vimos la oportunidad de tener maderas industriales, las cuales nos generaban una barrera para detener la deforestación natural y el decremento de toda la población animal en la zona, porque en vista de que tanta explotación maderera natural, esto nos desplazaba a las especies de fauna. Ahorita con este trabajo de maderas industriales, como les decía, ya tenemos una barrera o una frontera en la cual nos basamos a preservar totalmente lo que es nativo. Ahí es donde estamos trabajando fuertemente. Buenas tardes a todos. Me disculparán, tengo algo de gripa. Para empezar, me gustaría recalcar que me parece importante, necesario y poderoso que estemos aquí, pueblos hermanos y demás, para poder hablar en nombre de las comunidades y ser escuchados como tal. Respecto a la pregunta, es una pregunta que me hace ruido un poco porque considero que los proyectos que se han desarrollado hasta ahora nos ha evidenciado que es casi que mandatorio involucrar a las comunidades. Y me acojo mucho en las palabras que se indicaban en el panel anterior, y es que entendernos más como beneficiarios es hora de que nos vean como socios de estos procesos. Por lo cual, para nosotros, más que una motivación, fue una decisión de decir que aquí estamos y de que parte de este diálogo y de estas nuevas dinámicas que estamos involucrando dentro del territorio deben ser empoderados y manejados, liderados por los mismos pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, por ahora tenemos unas ideas muy importantes sobre por qué una comunidad eventualmente está interesada en participar. Uno, con una alternativa, digamos, para ejecutar la visión de desarrollo de las comunidades. Dos, para fortalecer precisamente esos esfuerzos de conservación que ancestralmente lo han venido liderando las comunidades étnicas y campesinas. Tercero, como una oportunidad para que no se vulneren los derechos siempre y cuando las comunidades tengan esa oportunidad de ser socias, de coliderar y eventualmente de liderar. Y finalmente también una oportunidad para unirse, como lo decía Henry. Entonces, bueno, es muy interesante escucharlas, pero entonces suena bastante bonito, ¿cierto? Como la motivación. La mayoría de ustedes ya llevan varios años ejecutando los proyectos de carbono. En algunos casos hasta ahora están empezando, pero tal vez la pregunta ya para el objetivo del panel que quisiéramos hacerles es ¿qué beneficios están ya obteniendo de los proyectos? O sea, si esa visión que tenían a la hora de tomar la decisión sí se está traduciendo en beneficios concretos. Y si tienen también un momento, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de lograr, digamos, que esto sea sostenible y eventualmente pueda escalarse? Empezamos otra vez por Evelildis, por favor. Bueno, esta pregunta no quería que fuera primero para mí porque la verdad, entre más años tiene uno, más tiene que contar, creería. Entonces, creo que varias cosas para resumir. ¿Qué beneficios? Yo creo que en el proceso comunitario que llevamos en el Chocó, en Acandí, en Cocomasur, se han recibido muchos y parte especialmente el mayor beneficio que tenemos, que creo puedo evaluar hoy, es el conocimiento que tenemos como comunidad de una experiencia que decidimos implementar. Y eso nos ha permitido
explorar mucho más en las capacidades de administración territorial que tenemos como dueños del territorio. Porque conocer y entender es una de las cosas difíciles. ¿Por qué difíciles? Porque los mecanismos o en general las políticas están siendo o son desarrolladas o son legisladas o normalmente las decisiones para el medio ambiente o para cualquier otro tipo como de escenario no las tomamos las comunidades, pero se implementan en las comunidades. Y es ahí donde está la barrera y lo difícil, porque si el mecanismo o la técnica para desarrollar un proyecto que no ha sido desde la experiencia, o sea, se planifica y se legisla desde el pensamiento y la idea de unos cuantos que ni siquiera conocen un escenario donde se va a implementar, eso complejiza que quien lo va a hacer no lo va a entender. Pero además complejiza que los mismos técnicos quieran volver chino el lenguaje cuando no hay necesidad. Yo creo que todos tenemos la capacidad si simplificamos las cosas. Y una de las estrategias que nosotros hemos tratado de tener a lo largo de esta historia es que en todos los momentos hemos invitado a que lo técnico se haga simple y que se simplifique en todos los sentidos, pero también que se dignifique y que se tecnifique el conocimiento comunitario. Esa ha sido nuestra apuesta como para poder contrarrestar la barrera. No se logra de un día para otro, es años de trabajo. Pero creo que el mayor logro ha estado allí, en ese conocimiento y en la práctica y en la puesta en conocimiento, pero también en dejar el miedo como comunidad de intentarlo e irlo haciendo. Pero también el otro beneficio ha sido el diálogo que empezamos a tener con la academia, con las instituciones, con todos los sectores para poder articular lo que el papel dice. Más allá de lo que el papel dice, lo que nosotros hemos ido construyendo como una necesidad de diálogo articulado para el desarrollo comunitario. Gracias. Los pueblos indígenas hemos venido administrando y manejando y usando responsablemente estos territorios. Y gracias a ese conocimiento tenemos la Amazonía verde todavía. Esto es una oportunidad de vida para los pueblos indígenas. Realmente participar de los proyectos directamente es una opción muy importante para los pueblos indígenas donde la inversión estatal uno podría decir que es nula. Hemos aprendido mucho, hemos caminado pues en varios procesos. Nosotros estamos arrancando con unos proyectos. ¿Qué beneficio nos trae este tipo de proyecto? Hombre, si las comunidades indígenas hemos conservado gratuitamente la selva y hoy que se da una opción importante para que generen recursos a través de esta conservación, yo creo que allí está su primera ventaja, y es que los recursos tienen que fortalecer la institucionalidad indígena, que durante muchos años lo hemos hecho gratis. Lo segundo tiene que ver con que con esos recursos los pueblos indígenas hemos resuelto muchos problemas que tenemos, problemas de salud, problemas territoriales, problemas de administración del territorio. Y hemos visto positivamente esa labor. Creemos que el mecanismo para seguir construyendo este país tiene que ser dándole la oportunidad a las comunidades locales. Necesitamos ser parte de esta nación con todos los beneficios, no solamente conservando la naturaleza. Tenemos derechos en educación, en salud,
que por muchos años se ha visto vulnerados. Entonces yo creo que esta es una posibilidad de darle vida a las comunidades indígenas y pedirle pues a los distintos sectores que nos entiendan y que podamos establecer un diálogo que nos permita llegar a acuerdos importantes entre las partes. Con respecto a beneficio que nos ha traído este proyecto de bonos de carbono, básicamente lo he visto desde la manera de culturizar y sensibilizar a la comunidad, no tanto a la productora, sino en general. Sensibilizar de la manera de protección y culturizar en la manera de inversión. Estamos invirtiendo en la conservación ambiental y estamos culturizando para que los que vienen atrás o los que todavía no están metidos en el cuento de reforestar o de proteger, lo empiecen a hacer. Ahorita el tiempo de la conservación llegó, estamos en la época de la degradación, hay que ponerle, o ya empezamos a ponerle freno, los que ya arrancamos, al tema de degradación, y es una manera en que todos podemos aportar, no solo, como lo decía el compañero, sino en la reforestación, sino también en la conservación de nuestras actitudes, desde el hogar, desde nuestros lugares de trabajo, desde lo cotidiano. Todos aportamos. Si yo o mi comunidad sembramos un árbol, quien esté en una oficina puede aprovechar sus recursos reutilizables para compensar la manera en que no puede ir hasta la montaña o hasta una área que no es verde a sembrar un árbol. Lo más difícil ha sido arrancar, que nos impulsen pues, porque muchas veces necesitamos la motivación para dar un paso adelante. Y yo creo que con lo que estamos haciendo nos vamos convirtiendo cada uno en nuestros quehaceres en unos héroes de la conservación, desde el hogar, desde nuestro diario vivir. Bueno, en nuestro caso, nosotros apenas estamos iniciando los diálogos para entrar en este mercado de carbono. Me gustaría destacar que hace 2 años comenzamos un proceso de restauración. Son 800,000 árboles en la Sierra Nevada de Santa Marta, liderados por el pueblo arhuaco. Esto fue lo que inició a que nos pensáramos precisamente en un modelo en donde pudiéramos participar de manera activa, y eso implicaba crear una capacidad instalada, es decir, que aprendiéramos este lenguaje de estos modelos que estaban surgiendo y cómo también entrábamos dentro de estas negociaciones. Con esto yo quiero decir que el mayor beneficio, que si bien no se ha completado, es que estamos definiendo una ruta donde podemos involucrarnos y donde además tenemos voz y voto. Necesitamos aliados que sean sensibles tanto al territorio como al pueblo en sí mismo. Esa sensibilidad conlleva un diálogo constante, donde si bien las enseñanzas pueden no estar claras o del todo no sean notorias, son modelos retroactivos en donde miras hacia atrás y dices qué es lo que debes seguir haciendo y qué es lo que no debes hacer. Es así como iniciamos una negociación en este modelo de carbono, en donde llegamos a nuestra participación sería apostándole a un 90%, que eso para nosotros no solo es una ganancia, sino también en términos de qué es lo que representa con el que estamos negociando, qué le dice esto al aliado y cómo nos posiciona esto dentro del mercado. Bueno, muchas gracias. Algo que resalta de estas respuestas es que desde afuera un proyecto de carbono ve el carbono. En el caso de reducción de deforestación ve hectáreas no deforestadas,
pero cuando uno habla con las comunidades, con ustedes, no solamente, o sea, casi que el carbono ni se menciona, sin que sabemos que es importante. Se menciona temas como la salud, la autonomía, la cohesión, el futuro. Entonces yo creo que eso que ustedes están mencionando es muy importante a la hora de pensar en las narrativas que estamos construyendo sobre para qué estamos haciendo proyectos de carbono. Obviamente los estamos haciendo como una medida para solucionar, una de las opciones para solucionar el problema del cambio climático, pero esa posible solución no tiene ningún sentido si no estamos involucrando estas otras soluciones que ustedes mencionan y que son relevantes para asegurar que las comunidades están beneficiándose realmente de estos esfuerzos. Voy a pasar a la última pregunta, vamos a ir un poco más en desorden para responderla, para darle tiempo a una o dos preguntas del público. Y ustedes saben que este año ha sido un año difícil, ¿no?, para los proyectos del sector AFOLU, particularmente para los proyectos de reducción de deforestación, Red Más, por todo lo que ha pasado en los medios de comunicación y eso ha afectado el mercado, se han caído negocios, han caído los precios y finalmente pues las comunidades también se están viendo afectadas. Y bueno, hay muchas, esta es una discusión eterna, pero hay cosas que todavía, digamos, seguramente acciones que faltan desde los gobiernos, particularmente en Colombia, del gobierno nacional, los gobiernos locales. Y quería como darle la oportunidad a ustedes para que, así como en el panel anterior, si tuvieran un mensaje que darle al gobierno nacional sobre el mercado y los proyectos de carbono, ¿cuál sería? Uno. Y dos, también un mensaje a todos esos otros actores del mercado que hoy están dudando de si sí debieron haberse involucrado con estas comunidades, porque hemos escuchado eso, ¿no? Algunos actores dudando, de pronto saliéndose de algunas transacciones. ¿Cuál es el mensaje de ustedes para esos actores, tanto en el mercado como del gobierno? Entonces tranquila, no voy a empezar por ti, voy a empezar así como Levi, por favor. Gracias. Mira, nosotros creemos que es importante hablar sobre una reglamentación, pero esa reglamentación la tenemos que discutir con los interesados. El gobierno no se puede sentar allá con sus expertos y empezar a sacar normas, ideas y después decirle a los pueblos indígenas así es que van a trabajar. Yo creo que nosotros sí necesitamos ser parte importante en esa discusión. Nosotros creemos en que es necesario reglamentarla y esa reglamentación la hace con nosotros, en un diálogo responsable, reconociendo los derechos constitucionales que tenemos los pueblos indígenas. A ese llamado le hacemos al gobierno y estamos abiertos a darle el diálogo al gobierno nacional, a ver cómo es que la vamos a resolver, cómo es que vamos a ser parte integral de este país si es que somos colombianos. Eso para el gobierno nacional. A las empresas privadas, a los que compran nuestros créditos, nos parece importante ese aporte que están haciendo, pero también es importante que nos acompañen en territorio, para que vea que esa mitigación que están haciendo es real, para que nos ayuden también a afianzar esa administración de esos recursos, porque es que acá nadie nació aprendido. Y los pueblos indígenas estamos encaminando esta discusión, nos estamos metiendo al negocio para salvaguardar unos derechos que tenemos también, porque eso no lo podemos hacer gratis. Entonces yo sí creo que ese acompañamiento, aparte de que nos den los recursos, de que compren los créditos de carbono, también participen en el desarrollo de los proyectos en territorio. Bueno, muchas gracias, Levi. Sí, por favor. Pienso que del proyecto que hablaba, que por cierto se llama Musesi, y en caso de que quieran saber más, hay un stand en donde pueden encontrar mayor información. Una de las dificultades que presentamos fue precisamente relacionado al tema de la capacidad instalada dentro de los pueblos indígenas para iniciar este tipo de negociaciones. El gobierno, dentro de su institucionalidad, debería garantizar esta capacidad instalada. Existe un impuesto al carbono
que debería garantizar por lo menos empezar a generar estos diálogos y que no permitan que se den procesos fallidos como los que se han venido dando, en donde pierde tanto el territorio, tanto el pueblo como las personas que se involucran dentro del proceso. Entonces, por un lado, al gobierno sería decirle que no mire hacia otro lado, que mire hacia donde está el territorio, que cree una capacidad instalada dentro del territorio, porque no hay nada tan… Pues sí, Colombia es un país que goza de biodiversidad y que gran parte de esto se lo debemos a los pueblos indígenas, pero eso no se puede quedar únicamente en un discurso. Y por otro lado, respecto a los posibles aliados, lo único que le pediría es sensibilidad y escucha hacia el territorio. Tenemos mucho que aportar y no solo en términos de conservación, sino también en las políticas que se podrían generar y las estructuras que se podrían desarrollar en torno a lo que representa realmente la conservación. Muchísimas gracias. Henry. Con respecto al consejo, pues, que se le puede dar al gobierno nacional y a los actores del gobierno, es que más que generar proyectos y que tener esos mandatos para enviárnoslos a los productores, mejor dicho, estar en una cuadrícula, lo más importante es llegar a las comunidades, hacer una reinversión de lo que llamamos impuesto del bono de carbono, hacer una reinversión en las comunidades, en educación, en vías, en sostenimiento, en proyectos. En una comunidad, en una vereda, hay una persona que siempre sobresale, es el presidente de la acción comunal, el que siempre le llevan los proyectos, el que se queda con parte no del dinero, sino de la capacidad, digámoslo, de la información, con parte de esa información y hasta ahí llega. Ya los interesados se acercan a la institución a preguntar y ya está saldada esa información, ya está guardadita ya porque el de la asociación la tiene y él no se la entrega. Entonces hace falta como ese apoyo, esa veeduría a la información, a que se nos pueda llegar, a que todos podamos estar involucrados. Con respecto a los futuros compradores de bonos de carbono, es importante que nos sigan apoyando, que hagan presencia en las zonas. Muy bueno tener una superempresa que nos compre los bonos y que llegue la platica. Pero si no hay más incentivos, sino que nos quedamos estancados con el área que tenemos, yo estoy satisfecho con lo que he podido hacer hasta el momento. Pero hay otros que simplemente no alcanzan a avanzar porque los recursos se quedan ahí. Entonces la invitación es ampliar el rango de compra de bonos de carbono, el incentivo que se maneja con algunas empresas está en buen promedio, las iniciativas son muy buenas, pero entonces lo que necesitamos es, de cierta manera, un poquito de involucrar más a la comunidad. Gracias. Bueno, yo tengo varias recomendaciones. Creo que lo primero es que para el gobierno en general, para el Estado, es que no desconozca la experiencia que existe. Creo que las decisiones bien informadas podrían tomarse siempre se van a tomar de mejor manera. Y en el Pacífico colombiano y especialmente las comunidades negras tenemos mucho conocimiento y mucho que aportar en términos de la implementación de los proyectos RED. Yo hablo por el proyecto en general que represento, la comunidad que represento, pero existen los 8 proyectos que junto con el que represento hicimos parte del portafolio del Pacífico colombiano de RED, que tienen también ya 8 años de estar en implementación y ahí hay unas lecciones aprendidas. Nosotros tenemos cosas que han sido buenas, otras no tan buenas. Necesitaríamos una conferencia completa para contarles qué no ha salido bien y decirles también que ha sido muy bueno. Entonces ahí hay una experiencia que debe ser tenida en cuenta para el análisis y la toma de decisiones. Creo también que la recomendación para las decisiones es
no podemos pensar que todos los proyectos son malos, pero tampoco que todos son buenos, ni tampoco que el pago por servicios ambientales en el caso de red va a resolver todas las situaciones que se tienen en las comunidades. Entonces, cuando se llegó a promocionar, desde mi punto de vista, cuando se llegó a promocionar el mecanismo y los proyectos red como la solución a todos los problemas, ahí empezamos a tener una gran dificultad porque vendimos una ilusión, o los que hicieron, los desarrolladores e implementadores, vendieron una ilusión de consecución de dinero, más no de la administración de unos recursos para ayudar a un desarrollo comunitario que pudiera ser sostenible. Entonces no se enseñó más allá o no se promocionó, más allá de la consecución del dinero, no se promocionó la buena administración, la sostenibilidad, no se trabajó con las comunidades en eso. Y lo otro es que muchos, desde los implementadores o desarrolladores de proyectos, han querido mostrar los logros, lo que pasa en una comunidad o un proyecto como el triunfo de ellos, no como realmente el apoyo al que se está hablando desde el mecanismo. Y las comunidades no somos triunfo de ningún implementador ni de ningún desarrollador. Yo creo que las comunidades somos realmente el punto más importante dentro de lo que pasa en el mecanismo. Si nosotros no tenemos buenos conocimientos, buena administración y buena planificación para el manejo territorial, no va a tener éxito un proyecto en desarrollo. Entonces creo que ahí no se trata de las muchas fórmulas que ustedes inventen para implementar y para llevar cosas, o las muchas políticas también que se generen si una comunidad no está decidida, organizada a generar su propio desarrollo. Serían mis recomendaciones para todos y todas en cuanto al funcionamiento de los mecanismos. Y quería terminar diciendo que no es tan bueno ver reportes de verificación o reportes de implementación de proyectos donde se cumplen indicadores solamente, muy chévere cuando todo está cumplido, pero cuando se visita el territorio o cuando se habla con un implementador o un desarrollador, ni siquiera sabe la realidad de una comunidad. O cuando tú vas a una comunidad, encuentras que más del 50% de la comunidad no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando en su comunidad, no exactamente como el mecanismo, sino como el desarrollo o los planes que se tienen. Entonces yo creo que invitar a todos que dejen de ver a una comunidad como su indicador y a las comunidades que se vuelvan realmente los dueños de los procesos comunitarios para implementarlos. Excelente, no, creo que han sido las voces de las comunidades muy claras en decirnos desde nuestro trabajo, bien sea en la academia, bien sea en la cooperación, en el gobierno o en el sector privado, que no podemos seguir tomando decisiones sin ni siquiera saber las implicaciones, sin ni siquiera saber, conocer las comunidades a quienes estamos apoyando o dejando de apoyar, ¿no? Entonces, ese llamado a que, porque es muy común ver que estamos tomando decisiones sin realmente conocer lo que está pasando en el territorio. Mil gracias por esos mensajes. Tenemos unos 7 minutos para, yo creo que 2 preguntas. Invito al público entonces a que por favor se presenten muy brevemente la pregunta y a quién va dirigida, por favor. Entonces, ¿pueden levantar la mano? Muy bien. Eso es bueno porque le quedó claro. Hola, buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Claudia Paola Salcedo Vázquez, vengo de una fundación que se llama Paz Sostenible para Colombia o Paso Colombia. Quiero agradecer por este maravilloso panel, por cada una de sus historias, experiencias. Conocerlos y estar aquí con ustedes pues es todo un honor. Me encantaría hacer varias preguntas y a cada uno, pero quisiera dirigirme a Everildis, que la acabo de conocer. Quisiera saber para ti, y con la última respuesta que acabas de dar, ¿cómo hacemos para cerrar esas brechas entre eso que nos expusieron esta mañana los panelistas y eso que ustedes están exponiendo hoy?
¿Cómo hacemos? Hablando. Yo creo que cuando vamos a implementar o a formular, o hay una parte que tiene un conocimiento, hay gente que vive en la comunidad, gente que tiene un territorio y que tiene sueños. Y yo creo que lo principal es que la construcción de eso se haga en conjunto, con reglas y bases muy claras en cuanto a un proyecto se trata, ¿no? Y lo otro, creo que puede haber, yo sé que es muy difícil poder medir o analizar el país en una sola, para ponerlo en una sola norma, pero creo que hay escenarios donde pueden hacerse modelos, donde ya están pasando cosas, donde ya hay unas iniciativas y no sé, voy a poner un ejemplo. Esta mañana en el panel cuando hablaba Fedegan, cuando hablaba los de la ANDI, hablaban los demás compañeros del otro sector, pues si en un territorio están pasando la implementación de un proyecto red y realmente podemos verificar que los ganaderos que vivan en esa zona, ¿por qué no están implementando entonces las técnicas o las políticas que ya hay para la transformación de la ganadería, cuando sabemos que la ganadería es uno de los mayores factores de deforestación en algunos lugares del país? Entonces no se trata como de que juzguemos si esté malo o bueno, pongámonos de acuerdo y que en ese sector se puedan implementar como todas las políticas que ya están establecidas para ver si son funcionales o no, y que los que estamos participando de cada uno de esos sectores podamos seguir construyendo y seguir opinando. Y por otro lado, yo creo que es la inclusión en esos diálogos de la participación. No es solo las personas por el conocimiento, por la mayoría de edad, o porque son hombres o porque son jóvenes, es todos hablando en la planificación. Yo creo que eso hace la diferencia, porque cuando empezamos a juntarnos en ese sentido, podemos tomar decisiones que nos involucran y nos hacen responsables. No son las decisiones de otros, sino de todos, y creo que eso cambiaría un tanto las cosas. Muchas gracias, Everildis. Una segunda pregunta Gracias. Bueno, alcanzamos de pronto, sí, tenemos unos 3 minuticos, alcanzamos para 2 preguntas, pero rapidísimo así al punto. Buenas tardes, Jessica Wade Murphy de Atmosphere Alternative. Una característica de los proyectos Red Más y de reforestación que se está pidiendo ahora es su permanencia, o sea que los beneficios de estos proyectos permanezcan en el tiempo y que durante décadas se logre retener o seguir con la conservación que se logra durante un proyecto Red. ¿Qué tanta posibilidad y capacidad tienen las comunidades para garantizar o facilitar la permanencia o la larga vida de los impactos de estos proyectos? Levi, yo creo que, dado que estamos hablando de Red Más, o Everildis. Para mí la pregunta, bueno, yo creo que no sé, pues pareciera para mí… Es para cualquier de los panelistas, por favor. Sí, Ok. sí. Sí, dale, tranquilo. Bueno, y ok. luego con Levi. ¿Quisieras contestar? Pero para mí la capacidad que hay en este momento está ligada a la permanencia de las comunidades en el territorio, porque si no existe la posibilidad de que permanezcamos, pues allí también va a haber un traslado y van a pasar cosas diferenciales en el territorio en cuanto a si se siguen conservando mediante las reglas que se establecen para ello. Entonces creo que hay también una cuestión de si los beneficios que dan los proyectos red dan la oportunidad de permanecer en el territorio, pero también están ligadas a las políticas nacionales de la tranquilidad, de la paz, de poder seguir, porque en los territorios donde estamos viviendo nosotros es donde todavía tenemos latentes situaciones de conflicto que generan inestabilidad territorial. Entonces creo que van ligadas las dos cosas, ¿no? La permanencia y también la capacidad que día a día vamos adquiriendo para administrar tanto los recursos como el territorio. ¿Algo para complementar, Levi?
Bueno, creo que nos da tiempo, pero muy corto, una última pregunta y para ya despedir el panel. Buenas tardes, Leonor Valenzuela de WCS. Quería preguntarle a cualquiera que me quiera responder del panel. Estábamos hablando de esa toma de decisiones y una de las decisiones importantes es cómo se invierte ese dinero que se está recibiendo y qué tan fácil es para ustedes el involucrar a toda la comunidad, porque varios de los escándalos también es esa falta de involucramiento del resto de la comunidad en los procesos. Entonces quería que alguno me comentara un poco cómo ha sido esa experiencia. Distribución de beneficios. Henry o Levi. En el caso del pueblo arhuaco, esta ruta se dio, de hecho la socialización se hizo familia por familia prácticamente. Se involucraron primero las autoridades tanto espirituales como territoriales y luego se fue visitando familia por familia para que la decisión realmente fuera consensuada. Y esto va en línea un poco a la pregunta que hizo nuestra compañera, porque precisamente porque son proyectos de largo tiempo, es que el consenso tiene que ser total, no parcial, no a medias. Respecto a la definición de cómo nos puede esto beneficiar, por un lado, lo que se ha hablado hasta ahora es el fortalecimiento de la comunidad en sí misma, porque hay que garantizar que a lo largo de este tiempo la comunidad realmente va a seguir manteniéndose fuerte. Eso implica que parte de los recursos vayan a escuelas de formación propia. Hablamos mucho de educación, pero queremos educación propia, al tema de salud y también al tema de compra de más tierra para seguir conservando. Entonces, básicamente esas son como las prioridades dentro del pueblo arhuaco. El ejercicio es muy interesante. Mira, los pueblos indígenas somos muy unidos. En el caso de la Amazonía, por ejemplo, este ejercicio se da con toda la población. Nos reunimos 2, 3, 4, 5, el tiempo que haya necesario para organizarla. Una cosa es la toma de decisión de toda la gente, la participación de cómo queremos invertir los recursos, y luego hay entonces un equipo que se dedica a la implementación de esos proyectos. Pero el ejercicio es todos, participar todos, hablar todos y opinar todos. Ese es el ejercicio. ¿Algo más? Bueno, Yo, un fuerte sí, aplauso para este complementar- panel. Perdón. Es que me lo repiten. Es que lo voy a… No, solo iba a complementar y perdone, complementar en que creo que la inversión de los recursos deben estar destinada a las cosas que generan el beneficio colectivo. Si se piensa que la plata de los proyectos de conservación va a generar soluciones individuales o beneficios como repartición de recursos individuales, es dividir una comunidad, porque lo que se quiere resolver es las situaciones de colectividad que permitan la permanencia y la estabilidad de las familias. Era eso solamente. Muchas gracias. Ahora sí, un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Silvia y a nuestros panelistas que estaban representando cada una de las comunidades. Vamos a despedirlos con otro aplauso porque se lo merecen. Gracias.